Bueno, resulta complicado hablar sobre la izquierda, qué significa izquierda a comienzo del siglo XXI, después de tantos cambios, después de la caída de tantas iglesias. Ya no está el comunismo en Moscú, por ejemplo, y hoy el mundo en materia económica está regido por el campo capitalista y un solo mercado. Entonces, ¿cómo definir a las izquierdas? Pienso que en el caso de México, a comienzos del siglo XXI, podemos hablar de distintas expresiones en donde conviven grupos sistémicos y antisistémicos, algunos de los cuales, digamos, tienen planteos que podrían asimilarse a lo que en el pasado se consideraba izquierda, es decir, pensando de arriba hacia abajo, digamos, quienes están planteándose el socialismo, por ejemplo, la construcción, digamos, de un proyecto que es radicalmente opuesto al capitalismo, que es el que rige nuestros días, ¿no? En la realidad mexicana de hoy, creo que para hablar de movimientos antisistémicos comenzaríamos hablando por los grupos armados, es decir, que han elegido una opción que está fuera del reconocimiento del orden instituido, digamos, del Parlamento, también adversa a los partidos políticos que existen actualmente, y ahí hay dos referentes, sin desmedro que pueda haber más, que uno es el EZLN y otro el EPR y sus desprendimientos, ¿no? Digamos que en el caso del EZLN es un movimiento armado que está en una tregua armada desde comienzo de 1994, hay una ley que los protege, una ley para el diálogo y la reconciliación, que señala a los zapatistas como un grupo de mexicanos que se inconformó, y hasta tanto ellos no tienen un tiro, digamos, hay una tregua que los protege de ser perseguidos por la autoridad, ¿no? Entonces ahí tenemos un movimiento antisistémico que está en una fase de construcción de autonomías vía los caracoles, las juntas de un gobierno, es decir, un proyecto alternativo que pasa justamente por una experiencia al margen de todo lo instituido, es decir, no reciben apoyos gubernamentales y se dedican a justamente a partir de las autonomías crear un proyecto nuevo. Y el EPR desde 2007, tras la desaparición forzada de dos de sus dirigentes, también entró en una fase de negociación con el gobierno que se rompió hace unos meses. Hay una mediación, la comisión de mediación entre el gobierno y el EPR para la aparición con vida de estos dos desaparecidos, y tras la autodisolución de esta comisión de mediación, ante la opacidad y de las autoridades, sobre todo de la Secretaría de Gobernación y de las Fuerzas Armadas, el EPR, digamos, si bien realiza propaganda armada, lo hace en términos de apoyo a los movimientos sociales, pero no son acciones de propaganda armada como las hacía en el periodo anterior hasta 2006, ¿no? Entonces, digamos que hay también otros movimientos campesinos, sociales, que no reconocen, que no están en el marco de las políticas electorales, que podríamos ubicar dentro de los movimientos antisistémicos. Acá podemos encontrar movimientos como de resistencia, ¿no?, en distintas partes del país que adversan, por ejemplo, represas como la de La Parota o los rarámuris en algunas zonas de Chihuahua o en Wirikuta. Es decir, hay sobre todo movimientos que tienen que ver donde hay minería y sobre todo agua para hacer represas, ¿no?, y que en algunos casos pueden adoptar formas de acción directa sin que eso implique el uso de las armas, ¿no? Y por otra parte tenemos movimientos como el Morena, por ejemplo, que no es un movimiento que lucha por el socialismo, que es un movimiento que dentro del orden institucional se plantea participar en las elecciones, y podríamos definir como de un nacionalismo, es decir, su liderazgo, Andrés Manuel López Obrador, en realidad lo que se planteaba es un cambio dentro del sistema,
es decir, un reformismo que tuviera en cuenta una redistribución, un mercado interno y una redistribución de los ingresos, priorizando lo social versus, digamos, lo que ha venido imperando durante 30 años con las políticas neoliberales, que es que el embudo que antes goteaba un poco, derramaba hacia la sociedad, hoy solo beneficia a los de arriba, ¿no? Es un embudo invertido en donde todo lo que se genera a nivel de divisas, de proyectos estatales, es para beneficiar a un puñado de plutócratas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso, dentro de lo institucional también, del marco del sistema, digamos, hay lo que podríamos llamar partidos de la vieja izquierda que están dentro del PRD o que hacen alianzas con el PT, con Convergencia, que en realidad son, digamos, agrupaciones que han devenido en un juego de sombras y espejos, ¿no? En donde hoy vemos antiguos guerrilleros que están en un pacto, por ejemplo, con el PRI, en fin, que han desdibujado todo lo que tenía que ver con la izquierda como se concebía en el siglo XX, ¿no? Y hay otros dentro de este conglomerado que se define de izquierda por los medios. Hay grupos de corte nacionalista, hay esto que se llama la izquierda moderna, por ejemplo. Pensemos en esta agrupación mayoritaria dentro del PRD, o no sé si mayoritaria, pero que es la que en los últimos 12 años ha tenido el control del partido, mencionada como los chuchos, en donde prácticamente se han dedicado sí, a pactar con los grupos políticos de poder, tanto en el periodo anterior con el PAN como ahora con el PRI, ¿no? Entonces, digamos que dentro de todo ese conglomerado que es izquierda, yo diría que lo que está más cerca, digamos, como proyecto alternativo es la construcción en los Caracoles, en Chiapas, que lleva a cabo el EZLN, ¿no? Y distintas expresiones, es decir, tenemos grupos que sin ser políticos, por ejemplo, pensemos en secciones de maestros, de la CENTE, por ejemplo, en donde a partir del vínculo del maestro con los padres y con los niños, en realidad están tratando de formar otro proyecto de nación alternativo al sistema de dominación, y a partir de la enseñanza también se plantean trabajar con esos niños para que sean futuros ciudadanos, ¿no? Estamos en un país, México, donde yo digo que no es un país de ciudadanos. De los 118 millones de habitantes según el INEGI, y de los que son mayores de edad que pueden votar, digamos, una ínfima minoría podría entrar dentro de la categoría de ciudadanos. Es decir, ciudadanos son aquellas personas que no solo concurren a votar cada 6 años, sino que a su vez participan en la definición de las políticas públicas, se manifiestan, es decir, no solo en las calles, sino que de manera organizada tratan de impulsar políticas que les benefician, ¿no? Y presionan sobre quienes a quienes han sido mandatados, ya sea en el Parlamento o a nivel de los gobiernos federal, estatal y municipal, para que impongan o lleven a cabo las políticas que benefician a esas mayorías, ¿no? Entonces, digamos que ¿qué es izquierda hoy? Bueno, izquierda sería tratar de generar beneficios para las mayorías en un país de pobres, en un país de miserables, en un país donde tras 30 años de políticas neoliberales se ha acentuado, digamos, los niveles de pobreza, ¿no? Es decir, es un poco irónico que después de que hace un mes haya venido Barack Obama y en Palacio Nacional y en Antropología hablara de que México es un país de clases medias, un país próspero, de economía en ascenso, el INEGI acaba de sacar que ya en México hay una mayoría de clase media, ¿no? Es decir, todo esto es lo que nosotros definimos como las construcciones mediáticas, es decir, pero son justamente, es incomprensible que Barack Obama, que hasta noviembre del año pasado, de 2012, definía a México como un estado fallido, sumido en la violencia,
y apoyó una guerra que generó una catástrofe humanitaria en México, 2 meses después, 3 meses después, como por arte de magia, venga a México y diga, bueno, ahora es un país de clases medias, ¿no? Entonces pensamos que esto tiene que ver con el nuevo proyecto de dominación en curso, que se va a adaptar a la etapa, va a ser un cambio, entre comillas, respecto a la fase de la guerra de Calderón, y se va a entrar en una fase de guerra contra el pueblo, ¿no? Acá lo que nosotros vemos es que la guerra de Calderón, la falsa guerra a las drogas, en realidad tiene que ver fundamentalmente con 2006. 2006 creo que es un año clave para entender el proceso en donde estamos, pero que nos sirve muy bien también para ver esto de los partidos y la izquierda. Es decir, en 2006 nosotros tenemos una síntesis de una serie de movimientos sociales que como proceso en ese año generan 3 o 4 hechos clave. Es decir, primero hay un conflicto en Sicarza, en Lázaro Cárdenas de las Truchas, en Michoacán, en donde hay un enfrentamiento campal entre los trabajadores de la siderúrgica con las distintas fuerzas represivas del Estado. Eso ya marcaba, digamos, un clima, digamos, de enfrentamiento radical de un sector de trabajadores, de obreros, que se enfrentaban al Estado. Un mes después, en mayo, viene lo de Atenco. Atenco, justamente, la represión en Atenco tiene que ver con que ahí se iba a instaurar un municipio autónomo a 27 kilómetros del centro del poder central, la Ciudad de México, y tener una experiencia tipo los caracoles zapatistas, tan cerca de la capital, no quiso ser permitido por el Estado, ¿no? Luego tenemos otro proceso que tiene que ver con una confluencia de fuerzas de izquierda, fuerzas de centro, fuerzas sindicales, fuerzas sociales, en Oaxaca, ¿no? Es decir, a partir de un conflicto magisterial con el gobernador de la época. Bueno, hay distintos legados, es decir, hay, por ejemplo, si pensamos en el Partido Comunista Mexicano y toda su historia de clandestinidad, digamos, eso se traduce en los años 80 en la formación de un partido más amplio que incorpora a su vez a otras fuerzas que venían de las guerrillas. Es decir, ahí hay distintos dirigentes de ese momento que venían de distintas experiencias y formas de lucha en la primera mitad del siglo XX, logran a través primero del PSUM, luego otra serie de experimentos que confluyen después en el Partido de la Revolución Mexicana, hay como reunir distintas experiencias que optan por la vía electoral, ¿no? Ahí hay distintos fenómenos que tienen que ver con una represión en el 68 contra los estudiantes, la guerra sucia en los años 70 contra las guerrillas, y entonces en los 80, sin que sea una dádiva del Estado, se da un periodo en el cual se logran reagrupar distintas experiencias de las viejas izquierdas mexicanas que optan por la vía electoral, ¿no? Y como otra experiencia, digamos, en 1994, en medio de la noche neoliberal, es decir, cuando había triunfado el capitalismo sobre el comunismo, sobre aquel comunismo con pies de barro en la tapa, surge en el lugar menos pensado, en el límite del imperio, con una frontera de 3.000 kilómetros, un movimiento campesino indígena desde el sótano de la sociedad que desafía, le declara la guerra al gobierno, ¿no? Que es el EZLN. Entonces, hacia el siglo XXI, donde estamos, en 2013,
creo que esos dos legados, el que puede venir de la experiencia de estos partidos, de las viejas guardias de la izquierda política y social, y la que emana también más cercanamente del EZLN, hoy tenemos justamente la experiencia zapatista, que hay como un continuum hasta nuestros días, y la de esta expresión, digamos, por la vía electoral, que también recoge, pero completamente deslavada, digamos, las experiencias de aquellos viejos partidos y aquellas viejas agrupaciones sociales. Acaba de morir Arnoldo Martínez Verdugo, que justamente ejemplificaba, digamos, o representaba a un sector de viejos luchadores sociales que, más allá de que compartiéramos o no sus puntos de vista, tenían una cierta manera de hacer política que estaba dirigida a una transformación social. Y bueno, ese legado ha sido desdibujado porque ya no quedan los Valentín Campa, los Arnoldo Martínez Verdugo y muchos intelectuales de aquel periodo que han muerto, ¿no? Y digamos que también la experiencia zapatista se da en un marco de achicamiento por la vía de un cerco de contrainsurgencia en la zona chiapaneca, por lo cual también esa experiencia ha quedado limitada. Pero creo que el mayor aporte de estos últimos 30 años es justamente el del zapatismo, porque no solo es un referente hacia el interior de México, sino también que impulsó una nueva forma de hacer política, con un nuevo vocabulario, con todo un lenguaje alternativo al del sistema de dominación. Entonces creo que ahí hay un legado que todavía no se ha podido aquilitar, porque estamos todavía, el presente, el hoy, está transcurriendo, ¿no? Y nos cuesta todavía hacer la síntesis, pero creo que uno de los mayores legados es justamente la manera de encarar el cambio de siglo y el cambio dentro del sistema, digamos, del viejo capitalismo de los años 60, 50, 60, 70, a estas políticas neoliberales que son justamente la superexplotación, como al comienzo del capitalismo, ¿no? Hoy vivimos instalados en el socialdarwinismo, en un neodarwinismo donde el hombre es lobo del hombre, y entonces digamos que en ese mundo donde hay que pisar a los de abajo para trepar en la escala social, en la competencia más despiadada, el mensaje zapatista, la construcción del zapatismo creo que es clave, ¿no? Y que a su vez alimenta otras expresiones de lucha que tienen que ver con la defensa del territorio. Si asistimos hoy a lo que llamamos la territorialidad de la dominación, que es una guerra de las potencias o del gran capital, en el caso de México, de la plutocracia mexicana, con sus socios del exterior, que tiene que ver con la apropiación de la tierra como mercancía, pero también de todos los recursos geoestratégicos, en particular el petróleo, el gas, la biodiversidad, bueno, los recursos de la minería, etc., ¿no? Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pasado está sujeto permanentemente a debate. Uno de los principales temas de discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta queremos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido mal, sobre todo de los 70s del siglo pasado a la fecha. De modo que, hablando de errores y derrotas de las izquierdas de este periodo, ¿cuáles de estos cree que persisten? Y si es el caso, ¿cómo pueden solucionarse? Bueno, yo la verdad que sí, tal vez haría falta autocrítica de todos lados, pero creo que el único tema vigente, digamos, también como un continuo, es el problema de la unidad, ¿no? La unidad es el principal factor que ha impedido, digamos, que podamos estar en otra fase desde el punto de vista del campo de lo popular. La unidad es clave y se demuestra en procesos en distintos países, pero la unidad también tiene que ver con
combinar, digamos, el papel del individuo en la historia. Hay liderazgos que en determinados momentos pueden cambiar la historia y conducir un proceso hacia una nueva etapa. Pensemos, por ejemplo, en el cardenismo de 1988, ahí hay a la manera de un aluvión social, masas de gente, muchas de ellas conscientes y otras con niveles de conciencia todavía no muy elevados, que siguen al liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, y el sistema ahí, mediante un fraude de Estado, un fraude electoral, no deja que esa expresión que podía representar el viejo, una conjunción de elementos que reunía al viejo nacionalismo revolucionario con las expresiones de las izquierdas legales y de los movimientos sociales de la fase anterior, digamos, en ese momento, digamos, el Estado no dio cabida a esa experiencia. Se discute todavía si Cuauhtémoc Cárdenas tuvo que llamar a una suerte de rebelión o desobediencia civil en ese momento. Sí y no, estaba preparado el sistema que hizo el fraude de Estado para una represión masiva. Yo tengo indicios, yo trabajaba en aquel momento en la revista Proceso y sé que el ejército estaba movilizado y que si bien no quería reprimir a Cuauhtémoc Cárdenas en caso de que se llevara adelante un movimiento social que desafiara, digamos, ese orden institucional que se había impuesto por la vía del fraude, bueno, iban a generar un baño de sangre, ¿no? Entonces hizo bien, Cárdenas hizo mal. Ahí son distintas perspectivas, que el tema es que no se dio, pues. Lo mismo podemos ver en 2006 con López Obrador. Se le critica que a último momento también se retrae cuando la gente está dispuesta a la protesta, ¿no? Se forma un gran movimiento de resistencia civil pacífica y habían o no condiciones para seguir adelante en la movilización social. Un candidato que había logrado congregar en 5 o 6 grandes concentraciones más de 1 millón de personas por vez. Entonces, bueno, evaluar eso es complicado, es decir, el tema es que no lo hizo. Entonces, ¿podemos calificar a eso como un error del liderazgo? Tal vez, ¿no? Pero habría que evaluar con mayor detenimiento, es decir, a dónde hubiera llevado esa situación. Por otra parte, bueno, podemos analizar a qué se debe el repliegue, digamos, de las guerrillas, es decir, como un movimiento como el ZLN, que declara la guerra no solo al presidente de la República, sino a las Fuerzas Armadas, después de 12 días de enfrentamiento, entra en unas negociaciones con el gobierno. Entonces, bueno, ¿hizo bien, no hizo bien el ZLN? Es decir, lo que podemos evaluar hoy es que el entrar en la lucha política mediante una serie de diálogos con el Estado le permitió al ZLN hacer política y ganarle en el marco de la discusión política al Estado y abrir, digamos, nuevos cauces. Es decir, tal vez no está evaluado en qué porcentaje la irrupción del ZLN en 1994 facilitó, digamos, la victoria del PAN o la derrota del PRI en el año 2000, ¿no? Es decir, si bien la lógica sería que la irrupción del ZLN beneficiara a la izquierda en los hechos, podemos decir que también fue clave ese levantamiento para que hubiera un cambio de hombres en Los Pinos, que fuera no una transición a la democracia, pero que a nivel del electorado, digamos, quisiera expresarse por la vía de un cambio votando a Fox, ¿no? Esto tiene que ver con muchos otros temas, que son el de la propaganda, lo que nosotros planteamos que en aquel momento, en tiempo real, digamos, de que la victoria del foxismo iba a llevar a un nuevo régimen que iba a ser no una transición a la democracia, sino el aterrizaje en una plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos,
en donde el presidente de la República iba a pasar un gerente, un administrador de los intereses de gran capital. Pero bueno, eso es lo que nosotros pensábamos, y otra cosa es lo que la gente que iba a votar en el marco de una gran campaña de propaganda electoral pensara en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estos serían los principales aspectos.